Yo quiero decirte que hoy voy a compartir contigo un tema que se llama los defectos de los demás, ¿no? Y no es que voy a hablarles de los defectos de las demás personas, porque este tema primero tuvo que ministrar mi vida para poder compartir contigo. Y creo que los defectos más señalados siempre en un lugar son los de quien dirige en el lugar, ¿sí o no? Si tú eres empresario o eres jefe de área en algún trabajo, sabrás que como empresario o jefe o líder de algo te toca ser el más criticado y al que más le señalan sus defectos. Los defectos que más se miran siempre son los de uno, porque somos muy listos para mirar los defectos de otros y nos cuesta trabajo mirar los nuestros. Cuando le preguntas a alguien los defectos de su esposo o su esposa, los dice muy rápido, pero cuando a esa persona le preguntas sus defectos, tarda mucho en reconocerlos. Y yo por eso le decía a Dios, este título lo pusimos, ya tiene más de un mes, porque oramos y esta prédica Dios la puso en mi corazón hace un año justo, para mayo. Estaba yo leyendo un libro sobre cómo ser cristianos y estábamos el pastor y yo compartiendo y le dije, wow, los defectos de los demás. Y yo en ese libro apunté muchas cosas sobre mí y Dios me las mostró hace un año y me dijo, esto quiero tratar contigo. Y a partir de ese año, de ese mes de mayo del 2023, al día de hoy, no he parado de acudir de rodillas a Cristo para que me sostenga. Y para yo poderte hablar de este tema el día de hoy, te puedo decir que he estado en el piso muchas veces, dejando que solo Dios me ministre. Porque no es fácil ponerse a hablar de temas que le van a sacudir a las personas, pero que sabes que Dios te los dio y primero te sacuden a ti para tener autoridad sobre ellos y poder tú compartirlos con alguien más, ¿verdad? Entonces sé que Dios, así como ha hablado a mi vida, está hablando a la tuya. Y hoy no vengo a ministrar víctimas, porque yo no soy una víctima, porque el pastor no es una víctima, porque un líder de equipo no es una víctima, porque un jefe no es una víctima. Pero los que más nos vemos, la banda se ve todos los domingos, son los que más se ven. Y a veces está la gente aquí adelante pensando, el de la banda no cerró los ojos, y tú qué haces con los ojos abiertos. Solo que ellos se ven más, ¿no? Entonces, para que Dios pudiera procesar este tema en mí, pasó un año de mucha gracia de Dios, y sé que seguirán viniendo porque Él quiere que dependamos 100% de Él y quiere que tú aprendas a no ser víctima, sino a ser guerrero o guerrera, a ser líder, verdadero jefe, verdadero equipo, que puedas hablar con autoridad. No desde la victimización, sino desde el poder de Dios obrando a tu vida. ¿Lo crees? Y yo quiero empezar con esta frase que las estadísticas nos dan y dice que 7 de cada 10 personas tenemos un conflicto con alguien, ¿sí o no? ¿Será que se equivocan las estadísticas? Todos aquí sabemos que venimos hoy y ya nos peleamos seguramente con alguien, o con alguien no nos hablamos. Con las personas que nos dan trabajo, con las personas con las que vivimos, con parientes, con nuestro esposo o esposa, con nuestros padres. Resulta que decimos que alguien nos quiere hacer la vida imposible, ¿no? Mi marido me quiere hacer la vida imposible, mis papás me quieren hacer la vida imposible, mis hermanos me quieren hacer la vida imposible, los pastores me quieren hacer la vida imposible. Y ¿con quién solemos platicar esto? Solemos ir con la gente y contarle el conflicto que tenemos con alguien más. Primero quiero enseñarte algo hoy y quiero que seas sabio o sabia a quién le cuentas el conflicto. En medio de la emoción, en medio del dolor, en medio del enojo, en medio de la desesperación, escogemos oídos equivocados para contar conflictos. Y luego cuando nos damos cuenta que se lo contamos a un oído equivocado, la regamos. Reconocer que la regamos es sabio. Dios te puede restaurar de ahí. Porque oídos equivocados son bocas equivocadas. Y una boca equivocada convierte tu conflicto en una murmuración.
Una boca equivocada convierte tu conflicto y tu dolor en un pedazo de pollo para desmenuzar, decimos aquí, ¿no? Y sacan de tu dolor un chisme, un invento. Comienzan a sembrar en más personas cosas que tú no buscabas en medio de tu dolor. Escoge a quién, los primeros oídos a quien le vas a contar tus conflictos. Están siempre dispuestos a escucharnos. Son los oídos de Dios. Puedes ir en el carro y hablar con Él. Puedes ir en tus actividades diarias y hablar con Él y decirle: estoy pasando por esto y quiero contártelo a ti. Yo siento que me hirieron. Puedes decirle eso. O estoy enojada porque pasó esto conmigo. O estoy enojado porque está pasando esto. Yo no siento poder perdonar a tal persona, pero cuéntaselo a Dios. Los segundos oídos a quien te aconsejo contarles tus conflictos es a tus pastores, tus líderes. Si tomas terapia, a tu terapeuta. ¿Por qué? Porque son personas que tienen sabiduría y conocimiento para poderte guiar. Y si quieres, después escoge unos oídos de algún amigo o amiga cual su vida sea ejemplar. Porque escogemos oídos de familiares que tienen la vida más revuelta que nosotros para contarles nuestros conflictos. Escogemos en el WhatsApp, parece que decimos de Tin Marín de Dopingüe, y le mandamos por lista de difusión nuestro problema. Y a veces se enteran todos menos nosotros los pastores, ¿no? Y cuando nos enteramos los pastores, ¿cómo te ayudamos? Ya todo el mundo opinó y ya todo el mundo te dijo su forma de pensar, cómo resolver el conflicto, y te confundió. Entonces, por eso te invitamos a que sepas a quién contarle tus conflictos. Los vas a tener siempre. No es que los conflictos van a desaparecer, pero se aprende con la sabiduría de Dios a quién decirle nuestros conflictos. Yo le agradezco a Dios, le decía el pastor anoche, por las personas que tienen la valentía, la prudencia, porque lo hacen con prudencia, y la sabiduría de venir a decirnos a los pastores conflictos incluso en los que están metidos sin querer estar metidos, que surgieron por una murmuración. Y le digo al pastor, eso es de valientes, y en la valentía Dios se glorifica. ¿Lo creen? El conflicto crece cuando la opinión aumenta. Dice Marcos 8, 27, 29. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces Jesús les dijo a ellos: ¿y vosotros, o sea, ustedes, quién decís que soy yo? Respondió Pedro y le dijo: tú eres Cristo. Cuando yo estudiaba Marcos, ahora que el pastor nos invitó a estudiar primero los 4 evangelios, y ahorita quiero decirles que estoy dándole una repasada a través de mi journal, o sea que no me quedé abastecida y le estoy volviendo a dar otra repasada. Yo apuntaba esa vez algo que me llamó mucho la atención, y era que yo venía observando en todo Marcos que Jesús, siendo usado por Dios para que hubieran milagros y señales, y la gente viendo milagros y señales, era cuestionado por los más estudiosos de la ley, que eran los fariseos. Todo el tiempo se le acercaban los fariseos para medir su sabiduría y su veracidad. Y muchas veces se va a acercar gente a este lugar, se va a acercar gente a tu vida, a tu proyecto, a tu trabajo, a lo que estés haciendo, para medir tu veracidad. Se va a acercar con una intención incorrecta, solo para ver si lo que tú dices o tú enseñas realmente es verdadero. ¿Y saben qué hace esa gente? Esas personas vienen y te piden un espacio en tu mesa, pero como tú eres alguien honesto, bueno, eres alguien que quiere ayudar, les abres ese espacio en tu mesa y comes con ellos y te sientas y les das oportunidades. ¿Y saben qué hace esa gente? Comienza a hablar de ti.
Comienza a hablar de quién eres. Comienza a opinar sobre tu casa, sobre tu forma de vivir, sobre tus papás, los amigos de la escuela. Comienzan a opinar sobre cómo tu mamá debería educarte, sobre cómo tu mamá debería enseñarte, sobre cómo tus hermanos deberían de tratarte. La gente en tu trabajo comienza a opinar sobre lo injusto que son contigo a la hora de valorar tu esfuerzo y tu trabajo. La gente, familiares comienzan a opinar. Y se ha venido a acercar gente a mí, con mucha prudencia lo ha hecho, que me ha dicho: pastora, estoy confundida. Esta prédica ya estaba preparada desde antes. No crean que es porque, le dije a la pastora esto hace 2 semanas. No, tenía 1 año preparándose. Hay gente que se ha acercado a mí preguntándome: pastora, estoy confundida porque me han dicho esto de ustedes o me han dicho esto de Más Comunidad. Y yo te voy a preguntar algo. ¿Quién dice la gente que somos? Y me dicen: no, pues dicen que ustedes son esto, o dicen que esto. No, o si se meten a Facebook y buscan sobre mí hace 2 años, unos empleados dijeron hay unas cosas de la dueña de Uvaplov, y yo me tuve que postrar en el suelo con Dios y decirle, porque la iglesia tenía 5 miembros, y yo dije: los 5 van a leer lo que están diciendo de mí y se va a acabar la iglesia. Y Dios me dijo: póstrate, pero pecho tierra. Estaba yo en mi camp, el camp de mujeres, y me puse pecho tierra en ese camp y le canté la canción de Tu Fidelidad. Y le dije: tu fidelidad es grande. Yo no me voy a defender de nadie. No tengo por qué darle explicaciones a nadie, pero de 5 personas sé que tú vas a levantar mi cabeza. Por eso quiero preguntarte, cuando hablan de ti, lo primero que tienes que hacer es decirle a la persona: ¿quién dice la gente que yo soy? No, pues dicen que tú eres esto, que tú eres lo otro. Y tú le vas a preguntar a la persona: ¿quién he sido yo contigo? Porque el que va a hablar por ti es Dios. Él va a hablar por ti. Él va a hablar por ti. Él va a hablar por ti. Deja que Dios hable por ti. Cuando tu mamá esté regañándote injustamente, porque la injusticia existe también en nuestra manera de educar, ten sabiduría y dile luego a tu mamá: mamá, me regañaste por algo que no hice yo, sino que hizo mi hermano o mi primo. Pero ¿quién he sido yo contigo, mamá? Y vas a ver cómo vas a tocar el corazón de tu mamá o de tu papá. Dios te defiende y Dios habla por ti. Los conflictos se resuelven cuando nos sentamos a la mesa y damos la cara. Personas que no dan la cara no son personas que traigan una buena semilla para sembrar en tu vida. Pero personas que se pueden sentar y darte la cara y mirarte frente a frente y decirte: yo me la estoy pasando así, o yo tengo estas dudas, o tengo este conflicto contigo. Son personas que tienen la humildad de decir: ¿quién dicen la gente que soy? ¿Quién he sido yo contigo? Vamos a resolverlo. ¿Qué quiero invitarte a hacer con esto? Que no vivamos de suposiciones, que nos sentemos a la mesa y nos podamos sentar con quien tenemos el conflicto y decirle: tengo este conflicto, pero ¿quién he sido yo contigo? Si tengo que pedir perdón, pido perdón. Si tengo que aceptar el perdón, lo acepto, pero vamos a solucionarlo. Evitemos contarlo a la gente, porque las voces de los que opinan no siempre están afuera. Hay voces en mi mente que también opinan. Quiero decirte algo que hoy todavía en la mañana yo reforzaba. El que viene y opina y critica, viene y murmura. Y la palabra murmuración en su original viene de la misma raíz del griego que viene la palabra leproso. Es decir, que un murmurador es un leproso en su espíritu. Y la lepra se contagia.
La murmuración se contagia. La gente murmuradora que anda inventando o agregando o sembrando semillas de duda, si tú eres una tierra fértil para la murmuración, la semilla va a dar raíz. Las primeras raíces que dan las semillas de murmuración son la amargura. Y vas a vivir amargado por haber escuchado a alguien que sembró en ti palabras de murmuración. Mire, yo le decía al pastor, hace unos meses alguien se retiró de la iglesia y evidentemente sentó a varias mujeres para hablar mal. Yo no me defiendo con nadie nunca, pero una de esas mujeres me escribió y me saludó esta semana porque ¿qué pasó? Que las mujeres que siguieron a esta persona se secaron, se sembraron semillas de duda, dejaron que esas semillas dieran raíz y esas raíces les crearon amargura y entonces mejor nos quitamos, pero se alejaron de Dios. No te alejas de una persona, cuando te alejas de la iglesia, te alejas de Cristo, te separas de Dios. Y cuando estás separado de Dios, tu vida no prospera y no va mejor. ¿Quién te ha dicho que sin Dios es mejor cuando lo que te hizo venir era porque precisamente no estaba Dios? ¿Estamos aquí? ¿Por qué irme tendría que ser una opción? Pero yo sí te voy a decir quién es quien te hace quererte ir. Y es ese pensamiento que está allá adentro, que no viene de Dios, que no viene de sus ángeles, sino que viene de tu enemigo, de demonios, de malas influencias, para decirte que sería mejor tu vida si no vas, si no estás, si no sirves. Y alejarte de Dios. Estar aquí todos los domingos y entre semana en las actividades te da fuerzas. Lo necesitamos. Dice la Biblia en Proverbios 4:24. Ante todo, cuida tus pensamientos. Quiero que lo lean conmigo. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. Mira siempre hacia adelante, fija tu mirada en lo que está enfrente de ti. Los pensamientos no controlan mi vida. Yo sé que la mayor lucha, ¿verdad?, está en los pensamientos, pero ellos no me van a controlar. ¿Tienes dudas? Exprésaselas de quien tienes la duda. Pero ve con el Espíritu Santo. Mire que Dios me ha mostrado cosas a mí. Y me he sentado con personas a decirles, Dios me está mostrando esto. ¿Quieres que te ayude o no te ayudo? Personas me han dicho, sí, ayúdeme, sí es verdad. Pero cuando esa ayuda implica un cambio en su vida, gente se va. No todos quieren cambiar su manera de comer, por si no todos estuviéramos en el nutriólogo, ¿verdad? No todo mundo quiere cambiar su manera de vivir. Así que cuando usted se siente a la mesa, sea sabio para escoger con qué amigo se sienta. Porque es muy fácil mirar los defectos de los demás, pero cuando se trata de mirar los de uno mismo, nos cuesta trabajo. Dense un aplauso a ustedes por ser valientes y quedarse. ¿Saben por qué? ¿Saben de qué está llena la iglesia? ¿De qué está llena la iglesia? De pecadores. ¿De qué está lleno un cine? De pecadores. ¿De qué está lleno un restaurante? De pecadores. Pero ¿sabe qué diferencia hay entre los pecadores de la iglesia y los que no están? Que tenemos la fuerza y la valentía para aceptar que necesitamos a Cristo. Esa es la diferencia. Los defectos de nuestra vida son carencias del carácter. Estuve esta semana hablando con la terapeuta y ella me decía, le dije, voy a predicar sobre los defectos de carácter, porque estoy tomando ahorita un estudio
sobre el abuso. Las mujeres ya les he adelantado que el 2025, todo el 2025 vamos a hablar de abuso de los padres, de abuso de los amigos, de abuso espiritual. Y me mandó a estudiar un libro que ya les estaré compartiendo que se llama Papás que odian. Y me dijo, y lo vas a llorar, no es que mis papás me odien, pero me dijo, vas a llorar mucho, pero yo te voy a ayudar a que armes buen material y el Espíritu Santo te va a usar. Entonces, ella me decía, vas a hablarles de los defectos, diles que los defectos son carencias de carácter. Los defectos que tienen en tu casa las personas que amas son carencias de su carácter. No son esos defectos, cargas que tú tienes que pensar que por ti son así. ¿Estoy clara aquí? ¿Clara? ¿Estoy siendo clara? Es decir, si yo veo un defecto en mis hijos, una de las cosas que más cargamos las mamás es la culpa. Algo hice mal y por eso tiene este defecto. Pero hoy vengo a decirte que los defectos de tus padres, los defectos de tus hijos, los defectos de la gente que tú más amas o con la que convives, no son tu culpa. Son carencias de su carácter. ¿El carácter se lo diste tú? Heredan un porcentaje, no sé si aquí hay psicólogas, se hereda un porcentaje, pero lo demás se forma con el crecimiento. Hay un porcentaje que heredas de carácter, pero hay un mayor porcentaje que vas obteniendo. Y yo quiero decirte algo desde mi corazón. Nosotros hace un año tuvimos un diagnóstico también muy fuerte, justo después de que esta prédica la comencé a preparar. Y yo le decía a Dios, ¿por qué a mí? Yo soy una persona con defectos. Si usted me viera sin el manto de gracia con el que predicamos y usted viera y observara nuestros defectos, tenemos muchos defectos el pastor y yo. Tenemos los dedos chuecos, un ojo más chico que el otro, muchos defectos. Y en casa se miran más los defectos. Y quienes más conocen mis defectos, mis hijas, nuestras hijas, y aman a Cristo. Porque han podido ver a Cristo más allá que nuestros. Aprenda a ver a Cristo más allá que los defectos de con quien usted está. Aprenda a mirar a Cristo. Imagínense que a mí me toca ver a mi esposo y a mi pastor. ¿Podría usted ver a su esposo y a un pastor ahí? No escuché ningún amén. ¿Podría usted ver a su esposa y a una mujer guerrera predicadora en ella? No escuché ningún amén. Tiene que ser procesado todavía. Ser procesado para amar más allá de los defectos a Dios y dejar que Dios le hable a usted a través de las personas. ¿Podrían ver a su mamá más allá de sus defectos? ¿Y a su papá? Porque Dios nos ve más allá de nuestros defectos. Aquí quien nos conoce desnudos en nuestra alma, ¿quién es? Y hace un año nosotros recibimos un diagnóstico de TDAH en la casa. Quien entienda del tema sabrá que es de la misma rama que el autismo y que Asperger y que todas estas condiciones. Y yo le dije a Dios, no quiero estarle dando explicaciones a las personas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pones a hacer iglesia y al mismo tiempo me pones a darme cuenta que lo que tenemos en casa no es que tengamos una niña con berrinches, si eso no es una condición? Yo no quiero darle explicaciones a la gente. Yo me acuerdo que yo lloraba y le decía a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nuestra casa? ¿Por qué nosotros, sin siquiera tener que llamar la atención, ya llamamos la atención? Y me dijo, porque quiero que sepas que no es por ti, sino por mí. Porque quiero que la gente aprenda a mirarte a ti, no por tus fuerzas, ni por tus virtudes, ni por lo que sabes o no sabes, sino por lo que yo hago en sus vidas a través de ti. Cuando le has preguntado a Dios, ¿por qué a mí?
Deja que Dios te diga por qué a ti. Porque a mí se me murió un familiar. Porque a mí me tocó estar en el hospital tantas horas y tantos días. Porque a mí me tocó pasar por un divorcio. Porque a mí me tocó tener una hija o un hijo rebelde. Porque ninguno de mis familiares está en la iglesia. Y Dios te va a decir, porque quiero que dependas de mí. Quiero que camines con mi manto de gracia. Quiero que aprendas lo que es la necesidad para que seas empático con la necesidad. Cuando yo era joven yo decía y veía niños haciendo berrinche, ¿qué creen que yo decía? Cuando sea grande a mí no me lo van a hacer. Luego yo recién me casé y me sentaba o de novia con el pastor y veía a los niños dando pataletas y yo le decía al pastor, los papás no pueden agarrar, meterlo al baño y darle una nalgada. Y creo que Dios dijo, aquí es donde la voy a procesar. Me ha tocado estar en el piano a punto de tocar y tener aquí, no quiero, ¿no? Quienes más cercanos a mí han ido a mi casa y sabrán, ¿no? Mi vida, he compartido mi vida, no me da pena porque todos tenemos heridas. Cristo mismo no se quitó las huellas de las heridas de sus manos para que cada vez que levantara las manos hacia el Padre pudiera ver sus heridas. Ni aún con su cuerpo glorificado. ¿Por qué yo habría de esconder las mías? ¿Por qué yo habría de esconder mis defectos? Si mis defectos son para que tú crezcas, que así sea. Si mis defectos son para que tú creas, que tú creas. Que Dios use tus defectos para bendecir a los demás. No los escondas. No es que seas cruel con ellos y abuses de la gente, no. Porque no es lo mismo que los defectos salgan a flote a raíz de tus pasiones y deseos, a que tus defectos sean cubiertos por el manto de la gracia de Dios. Las heridas de Cristo, sin Cristo tener ese manto y ese cuerpo glorificado, solo hubieran sido heridas. Crucificaban a toda la gente mala. Pero las heridas de Cristo hoy, ¿qué significan? Salvación. Tus heridas deberán significar salvación para otros. Y eso solo es un poquito. Yo quiero decirte que las heridas te capacitan para servir. Te capacitan para que cuando venga una mamá y te diga, en todas las iglesias han querido sacarle el chamuco a mi hijo que tiene autismo o TDAH o Asperger, tú puedas decirle, así es lo que el Señor me enseñó a mí, tú puedas decirle, no está enchamucado, ámalo como es. Ten paciencia, Dios quiere que desarrolles paciencia. Dios quiere que desarrolles amor. Llévalo a terapia, atiéndelo. Yo no sé qué te ha hablado el Señor, qué defectos hay en tu casa. Yo no sé qué cosas quiere Dios que tú comprendas, que para comprenderlas te ha hecho pasar por ellas. Infidelidad, divorcio, traición, amenazas, muerte, enfermedad, cáncer, depresión, hambre. ¿Qué cosas has pasado? No lo sé. ¿O qué estás pasando? No lo sé. Pero las estás pasando para que puedas servir con ellas. Lejos no. Con Dios sí. Infidelidad. ¿Usted cree que en la iglesia no hay infidelidad? Sí hay. Divorcio. ¿Usted cree que en la iglesia no hay divorcio? Sí hay. Robo. ¿Usted cree que en la iglesia no hay robo? Sí hay. Traición también. ¿Qué más hay en la iglesia? Chisme también. Quererse agarrar a golpes también nos ha tocado. No a nosotros, ¿verdad? Nos ha tocado ver separar dos gallos, dos gallinas. Lo hay. Pero ¿sabe qué le decimos a la gente? Quédate, no te vayas. ¿A dónde te vas a ir? ¿Qué vas a hacer?
fuera de la casa? ¿Qué vas a hacer fuera del cuerpo de Cristo? El problema va a seguir, ¿o no? Solo que las heridas, cuando no las curas, duelen. Pero cuando estás en la casa, el Señor las cura y ya no duelen igual. Sirven para servir. Deja que Dios cure tus heridas. Y aun cuando las cosas a veces marchan bien, resulta que nuestra felicidad depende del carácter de las personas con las que tenemos que convivir. Y el carácter es algo que nosotros no podemos cambiar. Dios nos dejó alimento, bebida, descanso, sueño, ejercicio, todo para que en esta tierra nos resulte positivo y delicioso vivir. Pero muchas veces convertimos la bendición que nos ha dejado en motivo de pelea. ¿Saben qué hice hoy en la mañana? Y le pedí perdón a Dios porque no lo habíamos hecho, y le dije a las mujeres: a partir de ahora, las que estén a las 11:30 lo vamos a hacer. ¿Y se pueden unir hombres? Sí, sí les dije: pastora, ¿se pueden unir hombres? Sí, sí se pueden unir hombres. Dios me dijo: ¿quieren ver señales, más señales y más milagros? Y yo le dije al Señor: sí. No me han agradecido por el lugar donde están. En cambio, se están quejando. Tienen clima y no dicen gracias. Tienen vistas bonitas de balcón y no lo ven. Tienen la accesibilidad del hotel y no lo agradecen. Y hoy agarré y le eché aceite ungido a las mujeres y les dije: ustedes van a orar por los niños, nosotros vamos a orar por pasillos, por baños, unas van a orar por el auditorio. Y cuando estaba orando me dijo Dios: necesito que tú me agradezcas lo que no me has agradecido. No mires la silla del que se fue, mira la silla que ya no te va a caber en este lugar. Si tú lo crees, dale la gloria a Dios, que Él es el que se va a comenzar a mover. En tus manos va a haber aceite, en tus manos van a haber diamantes, en tus manos vas a ver escarcha de oro. En este lugar vas a experimentar todavía más sanidades de las que ya ha habido. Van a haber más testimonios de milagros de los que ya han habido, y todo esto para la gloria de Dios, de que esta casa es parte del cuerpo de Cristo y esta casa va para crecimiento en el nombre de Jesús. Familias y familias restauradas. Nuestra felicidad no debe depender del estado de ánimo de alguien más. Nuestra felicidad y nuestro agradecimiento a Dios nunca va a depender de si alguien más es fiel y leal a Cristo. Mi felicidad y mi paz con Dios dependen de mi comunión con Él en el nombre de Jesús. Si tú tienes esto, vas para adelante. Gente que amas te va a fallar. Gente que aprecias te va a traicionar. Gente que le abriste la puerta de tu casa, que apoyaste, que le diste de comer, que hubo milagros en sus vidas, no va a mirar. Nicodemo se sentó con Jesús, estuvo frente a frente. Jesús lo invitó a caminar con él y Nicodemo se fue. Jesús no dejó de ser Jesús porque Nicodemo no le creyó. Oramos por los Nicodemos que no creen, pero caminamos con los Pedros, con los Juan, con los discípulos que creen. Y si un discípulo necesita que le des de tu manto de gracia, se lo das. Pero Jesús no fue por Nicodemo. Hay que saber distinguir por quién va uno. ¿Lo creen? Quiero que sepas que Dios mira cuando tú estás en una oración y estás diciéndole a Dios: me duele esto de mi casa, porque yo me he postrado muchas veces a Dios diciéndole: me duele esto de mi casa, hablando de mi casa y también de Casa Más Comunidad. Me duele esto. ¿Saben qué me dice Dios? Yo miro a más de una persona aquí. Yo miro a una persona que casi tú nunca ves, y esa eres tú. ¿Te duele algo de tu casa? Mírate a ti. Mírate a ti. Ayer en la mañana yo le decía al pastor, tuve un pensamiento de algo de mi pasado. Y me dijo Dios:
yo permito que estos pensamientos lleguen porque Él permite lo que llega a tu vida. Que estos pensamientos lleguen no para que te victimices y digas, ay, esto me pasó en el pasado, pobre de mí, sino para que te levantes y digas, alguien más necesita que yo ore por esa persona porque seguro está batallando con eso. Cuando vengan pensamientos del pasado no es para que llores. Ay, pobre de mí. Miqueas 6:8. Y quiero que el piano me acompañe, por favor. Miqueas 6:8 dice, este desafío me traspasa el corazón. Dios no exige justicia hacia otros, sino en nuestras acciones debemos ser justos y rectos personalmente para los demás. Él exige misericordia, que es más que justicia, pero exige todavía aún más, exige humildad. Muchas veces agachar la cabeza es lo que Dios quiere que hagas. No que seas justa o justo. Voy a ser justo con quien me hizo mal, ¿no? Sé humilde con quien te hizo mal. Sé humilde con el que no te dio las gracias y se fue. Sé humilde con el que dudó de ti. Sé humilde con el que habló mal de ti, cuando lo único que hiciste fue darle oportunidades. Despojarnos de todo orgullo que nos genera nuestra superioridad moral y nuestra misericordia, dársela a los demás. El carácter transformado es el carácter misericordioso. Por ahí estaba Giovanna y tenía un saco. Alguien que me preste un saco, por favor. Giovanna, tú tenías un saco, ¿me lo puedes prestar, por favor? En la Biblia hay una historia, gracias, sobre el profeta Elías y Eliseo. Elías era un profeta, fue un profeta en el cual Dios se manifestó de una manera sobrenatural para el pueblo de Israel. Y Eliseo era su aprendiz. Cuando Elías iba subiendo al cielo, porque él no murió, sino fue arrebatado por los carros de fuego, Eliseo quería doble unción que la que tenía Elías. Y entonces le pidió de esa unción y Elías le tiró su manto. El manto te protege, el manto te cubre. Eliseo era calvo. Y una vez iba Eliseo caminando y la calvicie en los tiempos de antes, para los tiempos de antes, era símbolo de debilidad y de vejez. Y iba Eliseo con la doble unción puesta, caminando. Y un grupo de 40 muchachos, imagínense, no uno, no dos, 40, algo viral como hoy las redes sociales, 40 likes, 40 comentarios, 40 me divierte. Le comenzaron a gritar, sube calvo, sube. ¿Qué hubiera hecho usted si caminando con el manto de unción le hubieran gritado, sube divorciado, sube, sube infiel, sube, sube traidor, sube, sube pobre, sube? ¿Qué hubiera hecho? ¿Se hubiera quitado el manto? Sube víctima, sube. Sube solo, sube. Para los que han vivido soledad. Sube enfermo, sube. Y le gritaban, sube calvo, sube. Y Eliseo, en la unción que tenía, mandó osos. Y esos osos devoraron a esos muchachos. Usa la unción que Dios te dio. No para ponerte de víctima y orar por tu calvicie. Usa la unción que Dios te dio para que las señales de Dios caminen contigo. Para que cuando abras la boca contra la enfermedad, contra la burla, contra la murmuración, contra el chisme, contra lo que quiera venir sobre tu vida,
los osos los devoren, a esos demonios que quieren molestar. La enfermedad no toque tu casa, la división no toque tu casa, no toca tu iglesia en el nombre de Jesús. Para eso es la doble unción, para que Dios camine contigo.